Me acompaña Roger Tejada, él es viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. Roger, antes que nada, pues enviarte ese sentido pésame por el fallecimiento de tu madre. Bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias siempre a Next por la oportunidad. Y un saludo a todo el equipo, Fernando. Sí, hoy, luego de manejar información importante y estar presentando una rendición de cuentas, quería conversar con ustedes un poco sobre ese informe del Plan Panamá Solidario, en la cual el Ministerio de Trabajo es parte de la comisión interministerial de ese Plan Panamá Solidario, a la vez los trabajadores suspendidos, los trabajadores reactivados, las inspecciones que estamos realizando en este momento frente al plan de los protocolos de bioseguridad, Fernando, frente al bono digital. Ya 37.820 ciudadanos han realizado compras por un monto de 1.605.512 en cuanto a temas de compra frente a lo que es el bono digital. Las bolsas de comida ya se han elaborado más de 3.395.000 bolsas de comida en nuestras fábricas en Atlapa. Tenemos otra fábrica también en lo que es el área de el hub humanitario, otra en Divisa y otra en Chiriquí, pero la fábrica principal en el área de Atlapa. También las bolsas de comida, no solamente las bolsas de comida y las libretas físicas, hablamos de los bonos, se han entregado en el 87, se han entregado en Caledonia, se han entregado en Chiriquí, en comarca Cunayala, en Colón, en Darién, en Emberá, la comarca, en Los Santos, en Herrera, Panamá y Veraguas. Ya hemos sumado 2.766.000 bolsas de comida entregadas a beneficiarios, más allá de las que hemos elaborado. Esto también se suma a 1.595.744 bonos entregados a beneficiarios, siendo este parte del apoyo. Eso quiere decir que hemos entregado a 2 millones de panameños la acreditación del Vale Digital, a 2,5 millones bolsas de comida y 1,5 millones libretas o bonos físicos. Eso suma un plan importante para el país, para la región, el Plan Panamá Solidario, que no solamente da un apoyo, un alivio económico, sino también genera lo que es el uso de la cédula, y ha bancarizado el sistema de la cédula para poder que más panameños puedan, en ese caso, comprar o adquirir los productos en supermercados de una manera más fácil. Entonces, también hablábamos de los contratos suspendidos. Los contratos suspendidos, sabemos que hay 280.000 contratos suspendidos aproximadamente, de la cual debe restar 40.000 contratos reactivados. Al día de hoy, 41.104 contratos reactivados. O sea, que queremos hablar de que esta semana se han reactivado más de 1.000 contratos. Esta semana, con las decisiones que se han tomado de reactivación de algunos comercios, se han dado esas reactivaciones. Entonces, estas personas que están suspendidas están recibiendo su vale digital, y entonces lo que van a estar todavía, los que están saliendo en este momento, van a recibirlo hasta el mes siguiente, porque nos han hecho muchas preguntas al respecto, frente a lo que es el vale digital de 100 balboas. Okay. Y también, por otro lado, Fernando, ayer estábamos en una jornada importante de operativos de inspección en todo el país, pero no sancionando, estábamos en una jornada de orientación y de guía, porque hay muchas empresas que no han podido abrir porque están adecuándose o porque todavía están midiendo la situación o estrategias económicas y financieras frente a esta situación, porque ahora recordemos que algunas empresas deben abrir día de hombres, día de mujeres, o atender al público, ajustarse bajo esta nueva normalidad y nueva modalidad, y también enviar sus protocolos de bioseguridad. Son protocolos sencillos, entonces no es que deben enviar su protocolo para abrir. Eso había mucha confusión. Cuando hemos visitado muchos comercios nos decían que no hemos abierto porque no hemos enviado el protocolo. Debemos aclarar a la población, a los comerciantes que pueden abrir, que tienen un término establecido, incluso de una semana hasta dos meses, para presentar ante el Ministerio de Trabajo el protocolo de bioseguridad. Pero insistimos que hay que presentarlo para cumplir con la salud, para cumplir con los comités COVID en cada empresa y salvaguardar la vida de los trabajadores y los clientes. Eso es un poco lo que hemos estado viendo esta semana. Sí, vemos que obviamente por este ajuste que se están dando y los anuncios que se han dado recientes,
todavía hay empresas que van a estar reaperturándose y para los próximos días, para las próximas semanas, esperamos que puedan existir alrededor de 10.000 contratos reactivados más, porque todavía se ha autorizado lo que es la apertura de comercios para la distribución de productos, comercio al por mayor y comercio al... Y ayer veíamos comercio abriendo puertas, luego de que, como saben, ya eso se podía realizar de unos días atrás. Sin embargo, por esos ajustes que comentamos, vemos que todavía los números de reactivación van a seguir aumentando, por supuesto que sí. Bueno, ojalá así sea, Roger, y ojalá pues vuelva cada vez más panameños a ganarse el pan pues de forma, bueno, en sus puestos de trabajo. El porcentaje de desempleo ahora mismo que ustedes manejan, ¿cuál es? Desempleo abierto. Porcentaje según la Contraloría General, Instituto Nacional de Estadística y Censo del año pasado, al 31 de diciembre del 2019, fue de 7.1%. En estos momentos, frente a las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo, que tenemos una plataforma que hace proyecciones y paramétricas y métricas sobre el tema del desempleo en cuanto a proyecciones de suspendidos. Debemos recordar que existen 280.000 contratos suspendidos en su momento que han sido reactivados, pero frente a los trabajadores informales que no han podido tampoco generar algún tipo de negocio, se puede hablar de que la cifra puede oscilar entre un 20 y 25%. Podríamos hablar de que teníamos nosotros 250.000 como cifra de desempleo al año pasado. Para este año o para inicio del próximo año podríamos estar hablando entre 410.000 trabajadores desempleados o personas desempleadas, entre 410.000, 420.000 en base a los porcentajes que hemos estado manejando. Wow, bueno, labor titánica reactivar pues la economía del país y sobre todo que en esta crisis nadie quede atrás. Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. Fernando, yo sí quería despedirme y nuevamente agradecerle e indicarte, pues como tú has señalado, trabajando por esa reactivación y esa recuperación, pero también es importante que el tema de las suspensiones de los efectos del contrato, además de las medidas que se han tomado desde el gobierno nacional, desde el MISI, desde el AMPIME y algunas otras instituciones como el INADE de formación, es parte de ese paquete que estamos realizando y ejecutando para poder que Panamá, efectivamente como país centroamericano, es uno de los países con menos porcentaje de proyección de desempleo en la región, producto de los programas y políticas que se han estado desarrollando. Así que con mucho optimismo y mucha esperanza de que vamos a salir adelante. Así será. Te lo agradezco. Gracias. Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.